Hola, muy buenos días. Vamos a empezar a ver hoy un poco acerca del teatro del barroco, en particular, bueno, ya sabéis, el siglo XVII. Lo que ocurre es que tendremos que ver algunas cosas respecto a los antecedentes del mismo, para ver cómo ha ido evolucionando hasta que termina por romper de manera definitiva en el año 1609 con Lope de Vega y el arte nuevo de hacer comedias, que ya veremos. Bien, a ver, los antecedentes del teatro del XVII, evidentemente tendríamos que irnos hacia atrás de nuevo hacia el siglo XV, donde, si recordáis, del teatro medieval las únicas manifestaciones que había eran las de carácter religioso que se llevaban a cabo en los atrios de las iglesias por parte de los propios monjes. Bien, a partir de allí, en el siglo XVI, vamos a ver cómo cambian un poquito las cosas. En un primer momento, lo más relevante es que se pasa de ser un tipo de manifestación literaria elaborada por monjes a ser una profesión escrita por gente que no tiene que ver en un principio con la iglesia, pero representada por actores que ya se dedican de manera profesional a esto. Bien, el otro hecho muy importante es que a lo largo de todo el siglo XVI se va llevando el teatro de pueblo en pueblo, durante festividades básicamente, hasta que llega un momento en que de manera definitiva se crean espacios, o al menos se habilitan espacios ya existentes, para llevar a cabo ese tipo de representaciones. Y esos serán los corrales de comedias, que imagino que ya conocéis, pero que de los que luego hablaremos un poquito. Bien, vamos a ver qué ocurre en ese periodo de transición entre el siglo XV y el siglo XVI. Ahí nos vamos a encontrar con tres figuras fundamentales, que son Juan de la Encina, Torres Naharro y Gil Vicente. Juan de la Encina es un poco el enlace entre el siglo XV y el siglo XVI. Es al que se considera como verdaderamente iniciador del teatro renacentista. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque todavía tiene esos componentes de carácter religioso que podemos ver ahí y que, bueno, mantiene las primeras de sus producciones, pero que posteriormente abandonará para crear un teatro que no tenga nada que ver con la religión y donde sí que en esa línea del Renacimiento empieza a introducir elementos de carácter mitológico, como podemos comprobar. Bien, los otros dos autores, tanto Torres Naharro como Gil Vicente, van a empezar a crear elementos que serán fundamentales a posteriori. Es decir, primero, algo que ya empezaba a ser muy relevante en la sociedad y que ya comentamos, si recordáis el tema de la pureza de sangre, la defensa del honor por encima de todas las cosas, comienzan a aparecer en las obras teatrales, lo cual implica que ya tiene cierto carácter de realismo, algo que hasta este momento pues no teníamos. En el caso de Gil Vicente, un creador de origen portugués, vemos que se desmarca un poquito de este realismo para hacer otro tipo de teatro, pues bueno, donde aparezca tanto la crítica a través de las farsas como dramas alegóricos. Bien, lo siguiente que tenemos, muy importante también, van a ser los pasos. A ver, los pasos que están identificados a través de la figura de Lope de Rueda son creaciones de carácter cómico, muy breves, y que tienen una temática bastante simplona. Bien, lo más importante de estos pasos es que su acción, como veis, es la burla. Hacer un poco la risa acerca de determinados tipos sociales. Tipos sociales que aparecen siempre de una manera igual en prácticamente todas las obras. Es decir, vemos cómo esos personajes son lo que se denomina arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Pues un tipo de personaje que siempre responde a unas mismas características. Siempre nos vamos a encontrar con un bobo como el centro, el fanfarrón, el criado, etc. Bien, otro dato importante es la escritura en prosa, porque veremos cómo posteriormente los siguientes autores empezarán a utilizar la poesía como elemento de creación teatral. Y luego vemos también cómo, puesto que se trata de temáticas de la vida cotidiana, utiliza un lenguaje coloquial, lo cual tampoco es nada llamativo. Y bien, quizá la más característica junto con los pasos de las creaciones dramáticas del siglo XVI van a ser los entremeses. Bien, los entremeses son obras muy cortas, cómicas, y que se utilizaban para rellenar los descansos que había entre los actos de obras más grandes y teóricamente serias.
Bien, perdón. Algunos de los primeros elementos muy importantes y que vamos a reconocer después es esa adecuación del habla, lo que llamaremos posteriormente el decoro expresivo de cada tipo de personaje que habla en función de la condición social en la que se encuentra. Y otro elemento también serán los elementos de carácter humorístico, esos juegos de ingenio, las ironías, juegos de palabras, que veremos durante todos los entremeses. En general, al igual que ocurría con los pasos, se utiliza este tipo de obra con la intención de hacer reír al espectador. Entonces, bueno, son juegos de palabras o de ingenio fáciles. Vamos a ver cómo están puestos ahí en aras de la parodia o la ridiculización de determinados tipos de personas que ya en ese momento se consideraban marginales. Bien, además de estos 3 tipos de creaciones teatrales, es verdad que habrá alguna más, grandes comedias, en algunos casos de carácter nacional, en otros casos de carácter mitológico, pero que en general pues no tienen verdaderamente mucha cabida en el teatro de esta época. Sobre todo los autores que aspiran posteriormente en el teatro del siglo XVII a ser un poquito más reconocidos por parte del público en general. Bien, no quería dejar este tema sin que vieseis, porque es muy importante también, el elemento donde se representaba la localización de este tipo de creaciones teatrales, que son los corrales de comedias. Bien, ¿por qué son importantes? Pues porque la ubicación en la que se encuentran las diferentes personas o incluso los actores determinará qué tipo de obras o en ocasiones de qué tipos de características tienen que gozar para que puedan tener éxito. Bien, ya sabéis que un corral de comedias era el patio interior de una vecindad que se habilitaba en un momento dado para la representación teatral. Bien, contamos, se supone que estamos viendo el escenario de frente, con el escenario como el elemento básico, pero después la ubicación de las diferentes personas que veían esa obra teatral pues también era relevante. Bien, vemos en la zona superior los desvanes, que son pues esos aposentos muy pequeños, como podemos ver ahí, donde estaban los religiosos, bien separados en un principio del resto de las clases sociales. En el segundo escalafón nos encontramos con los aposentos, donde vamos a ver la ubicación de los hombres y mujeres nobles. Si os dais cuenta, a día de hoy nos encontramos con que en cualquier teatro esos aposentos serían los palcos, es decir, también lugares reducidos donde podemos encontrar, bueno, pues digamos mayor comodidad, puesto que estás aislado del resto de la gente y no te molesta. Bien, para los que no eran nobles, pero también querían estar separados del vulgo, nos encontramos con las gradas, que se encontrarían, si os fijáis, aunque está mal señalado por esas flechas, en estos 2 espacios interiores. Bien, son hombres, evidentemente solo hombres, no mujeres, de un nivel adquisitivo un poquito mayor que los que vamos a encontrar en esta zona, que son los mosqueteros, pero también de nivel inferior a los que ocupan la parte superior a ellos, la de los aposentos. Y sobre todo lo más relevante a nivel de creación va a ser la aparición del patio de los mosqueteros. Bien, ¿los mosqueteros quiénes son? Pues la gente, los hombres, varones exclusivamente de clase baja, que se reúnen allí y en general están de pie. Están en un número bastante importante, por lo cual, bueno, apretaditos, no demasiado, no como las mujeres, como veremos luego, pero apretaditos sí que están. Bien, ¿por qué es importante esa ubicación? Porque en un momento donde nos encontramos ahí a personajes como los hombres sin cultivar, muy poco cultos o nada cultos, y que buscan simplemente el entretenimiento, en el momento en que en el escenario había algo que no les seducía, montaban follón y te podían destrozar el garito. Eso implicará, por ejemplo, como veremos a posteriori, que Lope de Vega tenga que cambiar las obras de 5 actos a 3. Si hay 5 actos, por ejemplo, tendremos 4 espacios intermedios. 4 espacios que, si no son llenados por entremeses, es espacio libre, tiempo libre y ocioso para los mosqueteros. Por tanto, la probabilidad de montar gresca es importante. Bien, ahí como digo, se concentran los varones y las mujeres, ¿dónde están? Pues bien, aquí, en la cazuela.
lo que hoy llamaríamos el gallinero en los teatros. ¿Por qué recibe ese nombre? A ver, no deja de ser un hecho muy curioso. Imagino que vosotros habéis visto alguna imagen en televisión del metro de Tokio, de cómo hay gente que está contratada exclusivamente para apretujar al personal y que entre en los vagones cuando ya nadie da por hecho que puede entrar una persona más. Bueno, pues en la cazuela ocurrió lo mismo. Era un espacio muy reducido en el que tenían que entrar muchas mujeres. Y al final a lo que se recurría era a coger una especie de tridente. No lo he podido dibujar, así que imaginaos, ¿verdad? Un tridente, algo así, a la que se le quita la parte inferior. Pues bien, este espacio, o esta forma, que tiene forma de cazuela, era con la que se cogían las mujeres por la cintura y se les apretujaba incrustándolas en ese lugar. De ahí que reciba ese nombre. Es comprensible también por qué a día de hoy se llama gallinero, porque tanto los mosqueteros como las señoras, con muy poca capacidad de visión, pues dedicaban mucho del tiempo de las representaciones a estar hablando entre ellas y en ocasiones pues molestando al resto de los personajes o de la gente que iba a ver estas obras teatrales. Bien, vamos a dejarlo por aquí, simplemente he echado un vistazo, no es que vaya esto a ser materia de examen, pero yo creo que es interesante porque veremos a continuación, en el siguiente vídeo, cómo las creaciones de Lope de Vega, pues en cierta medida tienen cierta influencia del lugar en que se representan, como es este caso. Venga, nos vemos ahora mismo.